Estás sentado en un lugar que se siente sólido. El suelo bajo tus pies no tiembla. Las paredes no se mueven. El aire no se desvanece. Tu cuerpo se siente anclado, posicionado, rodeado de un espacio que se comporta exactamente igual que ayer. La silla soporta tu peso con la misma presión fiel. La luz entra por la ventana en ángulos familiares. Todo parece estable, fijo, permanente. Asumes que el universo tiene límites inalcanzables, distancias insalvables, pero aún así distancias dentro de algo. Imaginas el espacio como un contenedor, aunque sea inimaginablemente grande. Imaginas la expansión como un crecimiento hacia un espacio mayor, como el agua que llena una bañera o el aire que se expande en un globo. Imaginas galaxias que se separan en un vacío mayor, moviéndose a través de un espacio cósmico preexistente que siempre estuvo ahí, esperando. Pero eso no es lo que describen las ecuaciones. Eso no es lo que revelan las observaciones. Según las mediciones más precisas que tenemos, confirmadas por observaciones de supernovas distantes, la radiación cósmica de fondo de microondas, las oscilaciones acústicas bariónicas y la estructura a gran escala de la distribución de galaxias, el universo se está expandiendo. No como una explosión en un vacío preexistente, no como escombros que salen volando hacia la oscuridad circundante, no como fragmentos esparcidos por un vacío cósmico. El espacio mismo se está estirando. Y aquí está la contradicción que se resiste a la resolución. Si el espacio es todo lo que existe físicamente, entonces no hay un exterior hacia el cual expandirse. No hay vacío externo esperando más allá del límite. No hay vacío circundante. No hay contenedor. Ya no hay arena. No hay escenario donde se desarrolle el drama cósmico. Entonces, ¿qué significa decir que el universo se está expandiendo? ¿Qué significa decir que se está expandiendo hacia la nada? ¿Y qué es esa nada? Esto no es poesía, aunque pueda parecerlo. No es metáfora, aunque el lenguaje falla aquí. No es misticismo, aunque roza los límites de la comprensión. Es una consecuencia directa de la relatividad general y de los modelos matemáticos que describen la evolución cósmica. La expansión es medible. La geometría es calculable. La aceleración es real. Cada predicción de estos modelos ha sido probada y confirmada con extraordinaria precisión. Sin embargo, las implicaciones son profundamente inquietantes. Desafían toda intuición que tengas sobre la naturaleza de la realidad. Si el espacio puede crecer sin expandirse, entonces no es lo que crees. Y si no es lo que crees, tampoco lo es la distancia. Tampoco lo es la separación. Tampoco lo es la ubicación. Tampoco lo es el escenario en el que se desarrolla toda tu existencia. El marco que utilizas para comprender dónde estás y lo que te rodea, las categorías más básicas de la experiencia, puede ser fundamentalmente inadecuado. Esta noche, seguirás esta pregunta hasta el límite. No hasta el límite del universo, sino hasta el límite del significado mismo. Hasta el límite donde el lenguaje se desmorona y la intuición falla. Hasta el punto donde las matemáticas continúan, pero la comprensión flaquea. Te enfrentarás a lo que significa que la realidad sea más extraña que la extrañeza, más profunda que la profundidad, más fundamental que los cimientos que creías sólidos. Chilabo la habitación que no está quieta. Miras a tu alrededor y nada parece moverse. La silla no se desliza lejos de ti por un suelo que se expande. El techo no se eleva. La distancia entre tus manos al separarlas no se estira. Las paredes mantienen su posición. Los objetos de tu escritorio permanecen exactamente donde los pusiste. Todo parece inmóvil, congelado en el espacio,
obedeciendo las leyes de la física cotidiana. Y sin embargo, a nivel cosmológico, cada centímetro cúbico de espacio a tu alrededor se expande. Ahora mismo, aquí mismo. La geometría del universo cambia continuamente, en todas partes, incluso en esta habitación. El tensor métrico que define la distancia evoluciona hacia adelante en el tiempo según las ecuaciones de Friedman. El espacio no es estático, nunca lo fue. La razón por la que no lo notas es engañosamente simple. La gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, todas las interacciones fundamentales que unen la materia, superan la expansión cósmica local. Los enlaces electromagnéticos que mantienen unidas las moléculas son mucho más fuertes que la expansión que intenta separarlas. La energía de enlace gravitacional de tu cuerpo, de esta habitación, de la Tierra, del sistema solar e incluso de la Vía Láctea, domina por completo la extremadamente débil expansión del espacio a pequeña escala. Pero la expansión sigue ahí, no está ausente, está desbordada. Si de alguna manera se pudieran desactivar todas las demás fuerzas, si se pudieran aislar dos partículas y protegerlas de toda interacción excepto la expansión cósmica, se verían alejarse, lentamente, imperceptiblemente, pero mensurablemente. La distancia entre ellas crecería, no porque se muevan por el espacio, sino porque el espacio mismo se estira. Esto revela algo profundo sobre la naturaleza de la estabilidad. Lo que experimentas como sólido, fijo, permanente, la inmovilidad de los objetos, la constancia de las distancias, la fiabilidad del espacio, no es fundamental. Se negocia. Es el resultado de fuerzas en competencia. La gravedad y los enlaces moleculares resultan ser los ganadores a nivel local, por lo que tu silla se mantiene en su sitio. Pero a mayor escala, donde la gravedad no puede mantener unidas las estructuras, la expansión domina. Resulta que la estabilidad no es una propiedad del espacio en sí. Es un fenómeno emergente, un equilibrio temporal, una victoria local en una lucha cósmica continua. Esto significa que la quietud que sientes es condicional. Si la expansión se acelera lo suficiente y las observaciones actuales sugieren que se está acelerando, entonces, eventualmente, en escalas de tiempo de billones y billones de años en el futuro, incluso las estructuras gravitacionalmente ligadas podrían ser puestas a prueba. No hoy, no por siglos inimaginables, pero la expansión nunca se detiene. Se acumula, y lo que se mantiene unido ahora lo hace porque las fuerzas que lo unen son más fuertes que la expansión que intenta separarlo, por ahora. Te sientas en una habitación que parece completamente inmóvil, pero estás sentado dentro de una geometría dinámica, una tela que se estira, un universo que nunca ha dejado de crecer desde su origen. La quietud es una ilusión creada por fuerzas lo suficientemente fuertes como para resistir la marea. Pero la marea siempre está ahí, fluyendo bajo todo, esperando. El descubrimiento que rompió el universo estático. Durante siglos, se podría haber asumido que el universo era eterno e inmutable. Filósofos y astrónomos observaban el cielo nocturno y veían constancia. Las estrellas ocupaban posiciones fijas. El cosmos parecía atemporal, infinito en extensión y duración, sin principio ni fin, sin crecimiento ni contracción. Este parecía el estado natural de las cosas. ¿Qué otra cosa podría ser el universo si no permanente? Incluso Albert Einstein, cuando formuló la relatividad general en 1915, esperaba que el universo fuera estático. Sus ecuaciones describían cómo la masa y la energía curvan el espacio-tiempo
cómo la gravedad surge de la geometría. Pero al aplicar estas ecuaciones a todo el universo, suponiendo que era homogéneo e isótropo a gran escala, descubrió algo inquietante. Las soluciones no eran estáticas. El universo quería expandirse o contraerse. Se negaba a permanecer inmóvil. Einstein encontró esto tan contraintuitivo que modificó sus propias ecuaciones. Añadió una constante cosmológica, un término que representa un tipo de energía inherente al espacio mismo, calibrada específicamente para contrarrestar el colapso gravitacional y forzar una solución estática. Lo llamó su mayor error, aunque la historia demostraría que la constante cosmológica no era errónea, sino que estaba mal aplicada. El universo no era estático. Nunca lo había sido. En la década de 1920, Sir Edwin Hubble midió la luz de galaxias distantes con el telescopio de 100 pulgadas del observatorio del Monte Wilson. Observó algo peculiar. Las líneas espectrales de los elementos en esas galaxias estaban desplazadas hacia el extremo rojo del espectro. Este corrimiento al rojo podría explicarse si las galaxias se alejaran de nosotros. Y cuanto más lejana estaba una galaxia, mayor era su corrimiento al rojo. Cuanto más distante estaba la galaxia, más rápido parecía alejarse. Este patrón, velocidad proporcional a la distancia, se conoció como la ley de Hubble. Reveló algo irreversible. El universo se expandía, no desde un centro, no hacia el vacío, sino en todas partes, a la vez. Cada región del espacio crecía. Las galaxias no se movían por el espacio como coches en una autopista. El espacio entre ellas se expandía como los puntos de un globo inflado. Este descubrimiento hizo añicos el cosmos estático. Si el universo se expande ahora, entonces era más pequeño en el pasado. Si rastreamos la expansión hacia atrás en el tiempo, las distancias se acortan. Las galaxias convergen. El universo se vuelve más denso, más caliente, más comprimido. Finalmente, se llega a un punto donde toda la materia y la energía se concentraron en un estado inimaginablemente pequeño, caliente y denso. Este momento, hace aproximadamente 13.800 millones de años, es lo que llamamos el Big Bang. El Big Bang no fue una explosión en el espacio, fue el comienzo del espacio. Fue el momento en que comenzó la expansión. Antes de ese momento, si es que antes tiene sentido, no había espacio, ni tiempo, ni distancia, ni duración. El universo no nació en un vacío preexistente. El vacío mismo, tal como era, surgió con el universo. El descubrimiento de Hubble transformó la cosmología de la especulación filosófica a la ciencia observacional. El universo ya no era eterno ni inmutable. Tenía una historia. Se había expandido desde su origen y se ha expandido desde entonces, a cada segundo, en todas partes, incluso en el espacio entre tus ojos y esta página. El universo estático murió en la década de 1920, aniquilado por mediciones precisas de luz distante. En su lugar, surgió un cosmos dinámico, evolutivo e histórico. Un universo que nunca ha dejado de crecer y no muestra signos de detenerse. La expansión no es una explosión. Es tentador imaginar el Big Bang como una detonación en la oscuridad preexistente. Imaginas un punto en el espacio vacío que entra en erupción, arrojando materia y energía al vacío circundante. Las galaxias como metralla, la expansión como las consecuencias de la violencia cósmica. Una bola de fuego que crece dentro de un contenedor. Pero esa imagen es fundamentalmente engañosa. Implica suposiciones de la experiencia cotidiana que no se aplican al cosmos. Cuando una bomba explota, expulsa escombros a través del espacio preexistente.
La explosión tiene un centro, el punto donde se encontraba la bomba. La nube de escombros en expansión tiene bordes. Existe un entorno circundante donde se propaga la explosión. El Big Bang no fue así. No había vacío circundante. No había espacio preexistente. No había centro. El Big Bang no ocurrió en un lugar. Ocurrió en todas partes. Cada punto del espacio fue parte del Big Bang. Si hubieras existido hace 13.800 millones de años, habrías estado dentro del Big Bang, sin importar dónde estuvieras. La expansión del universo no es materia moviéndose por el espacio. Es el espacio mismo expandiéndose. Imagine una cuadrícula de coordenadas dibujada en la estructura del espacio. A medida que el universo se expande, los cuadrados de la cuadrícula se hacen más grandes. Los objetos unidos a esos puntos de la cuadrícula, las galaxias, por ejemplo, se separan no porque viajen por el espacio, sino porque el espacio que los transporta se expande. Las galaxias no se mueven. El espacio entre ellas crece. Por eso, todo observador, independientemente de su ubicación, ve el mismo patrón. Si estuvieras en una galaxia a miles de millones de años luz de distancia, verías galaxias distantes, alejándose en todas direcciones, igual que nosotros. No habría ninguna dirección que pudieras señalar y decir, el Big Bang ocurrió allí. Cada lugar tiene el mismo derecho a ser el centro de expansión, lo que significa que no hay ningún centro en absoluto. Esta simetría, esta uniformidad, es inherente a las matemáticas. Las ecuaciones de Friedman, derivadas de la relatividad general, suponen que el universo es homogéneo, igual en todas partes, e isótropo, igual en todas direcciones, a gran escala. Estas suposiciones concuerdan notablemente con las observaciones. La radiación cósmica de fondo de microondas es uniforme a una fracción de 1 por 100.000. Las distribuciones de galaxias son uniformes cuando se promedian en escalas de cientos de millones de años luz. El universo se ve igual en todas las direcciones. Esta uniformidad significa que la expansión no puede tener un centro. Si existiera un centro, el universo se vería diferente según la distancia a la que uno se encontrara. Pero todo observador se ve rodeado de un espacio en expansión. Cada punto puede afirmar ser estacionario mientras todo lo demás se aleja. Esta es la profunda implicación de la expansión cosmológica. No ocurre desde algún lugar. Ocurre en todas partes, simultáneamente, sin preferencias ni privilegios. El Big Bang no fue una explosión en el espacio. Fue la expansión del espacio. No fue el inicio del movimiento a través del vacío. Fue el inicio del espacio mismo. Y esa diferencia, sutil en palabras, radical en implicaciones, cambia por completo la forma en que debemos comprender el universo. La analogía del globo y su fracaso. Quizás te hayas topado con la analogía del globo. Imagina puntos dibujados en la superficie de un globo. Al inflarlo, los puntos se alejan. Cada punto ve cómo los demás se alejan. No hay un centro privilegiado en la superficie. La expansión es uniforme. Esta analogía capta algo importante. La idea de que la expansión puede ser intrínseca al espacio, en lugar del movimiento a través de un espacio mayor. Los puntos no se mueven por la superficie del globo. La superficie misma se estira, arrastrando los puntos consigo. De igual manera, las galaxias no vuelan por el espacio. El espacio se expande y las galaxias están incrustadas en él como pasas en la masa de pan. Pero la analogía esconde algo crucial. El globo se expande hacia la habitación que lo rodea. Existe un espacio tridimensional, el aire que rodea al globo, en el que se expande la superficie bidimensional. Puedes observarlo desde fuera. Puedes medir el radio del globo a medida que crece.
Puedes señalar el centro del globo, aunque ese centro no esté en la superficie misma. El universo no funciona así. No existe una habitación de dimensiones superiores que podamos señalar. No existe un punto de observación externo desde el cual observar la expansión cósmica. No existe un exterior en el sentido convencional. Las ecuaciones de la relatividad general describen la expansión intrínsecamente, sin referencia a ningún espacio de inserción. Matemáticamente, esto se expresa mediante el tensor métrico, un objeto matemático que define distancias dentro del propio espacio-tiempo. La métrica evoluciona con el tiempo según las ecuaciones de Friedman. Esta evolución se describe completamente desde el interior del universo, utilizando únicamente mediciones realizadas en él. No es necesario hacer referencia a nada externo. La expansión es un cambio en la geometría interna del espacio-tiempo. Esto es sumamente difícil de visualizar, porque tu cerebro evolucionó para navegar en un espacio tridimensional integrado en un contexto más amplio. Cuando imaginas expansión, la imaginas transformándose en algo, pero el universo no está integrado en nada. Es todo lo que existe. La expansión no es crecimiento en un volumen preexistente, es crecimiento del volumen mismo. La analogía del globo te reconforta. Te da una imagen mental, una forma de comprender el concepto, pero las matemáticas te quitan esa comodidad. El universo no es como un globo. Es como un globo sin aire circundante, sin espacio, sin observador externo, sin espacio que lo envuelva. Es un globo que se expande sin expandirse hacia nada. Y ese es un concepto que tu intuición espacial no está preparada para manejar, porque nunca has encontrado algo parecido en tu vida cotidiana. La analogía ayuda, pero también es engañosa. Introduce precisamente aquello de lo que intentas escapar: la idea de expansión en un contenedor. El universo es el contenedor, y el contenedor crece, y no hay nada fuera de él donde pueda crecer. La analogía se desmorona precisamente donde comienza la extrañeza, lo que nada realmente significa. Cuando los físicos dicen que el universo se expande hacia la nada, no se refieren al espacio vacío. El espacio vacío sigue siendo algo. Tiene una geometría. Está permeado por campos cuánticos. Tiene propiedades mensurables como la densidad de energía y la curvatura. Se le pueden asignar coordenadas. Se pueden medir distancias a través de él. El espacio vacío no es nada. Es un tipo de algo, una entidad física con estructura. La nada más allá del universo, si es que más allá tiene sentido, es diferente. No es un vacío, no es oscuridad, no es una región esperando ser llenada. Es la ausencia total de relación espacial. No es vacío, inexistencia de dimensión. No es un lugar, la ausencia de lugar. Esto es extraordinariamente difícil de conceptualizar, porque tu mente no tiene una categoría para ello. Cuando intentas imaginar la nada, imaginas oscuridad, espacio vacío, un vacío. Pero la oscuridad es algo que ves cuando los fotones no llegan a tus ojos. El espacio vacío es algo con coordenadas y geometría. Un vacío es una región definida por la ausencia de materia. Todas estas son formas de algo. La verdadera nada, la nada más allá del universo, no es un espacio vacío. No es un contenedor esperando contenido. Es la ausencia de marco lo que hace posible el espacio. No es que no haya materia allí, es que no hay allí en absoluto. La distancia no existe, la dirección no existe, la dimensión no existe. Esto es lo que los filósofos llaman una imposibilidad conceptual. No imposible en el sentido de violar una ley física, sino imposible en el sentido de ser fundamentalmente impensable.
Tu arquitectura cognitiva requiere marcos espaciales. Piensas en términos de objetos, en ubicaciones. Cuando intentas pensar en la ausencia de ubicación en sí, tu mente la sustituye por algo más. Imagina oscuridad en lugar de no espacio. Imagina vacío en lugar de ausencia de dimensión. Las matemáticas no tienen este problema. Si la relatividad general describe el espacio-tiempo como una variedad, una estructura matemática que existe por sí misma, sin necesidad de estar integrada en nada mayor. La variedad tiene una geometría intrínseca definida por el tensor métrico. Esta geometría puede evolucionar con el tiempo, puede expandirse, y no requiere espacio externo para expandirse. Así que, cuando preguntas, ¿hacia dónde se expande el universo? La respuesta no es espacio vacío, ni oscuridad. La respuesta es que la pregunta contiene una suposición oculta que podría ser errónea. Supone que debe haber algo más allá, algún contenedor o espacio. Pero si el universo es todo espacio, entonces, más allá, no tiene sentido. No hay más allá. No en el sentido de que no se pueda alcanzar, sino en el sentido de que el concepto en sí mismo no aplica. Si nada no es un lugar, no es un estado, no es una condición. Es la ausencia de las categorías que hacen posibles los lugares, los estados y las condiciones. Y esa ausencia es lo que yace más allá del universo, si es que yace y más allá tienen algún significado en este contexto, lo cual puede que no lo tengan, y ese es precisamente el problema. La geometría del espacio curvo. La relatividad general nos dice que el espacio no es un telón rígido contra el cual se desarrollan los acontecimientos. Es una geometría dinámica moldeada por la masa y la energía. Los objetos masivos curvan el espacio-tiempo a su alrededor. Esta curvatura es lo que experimentamos como gravedad. La Tierra no nos atrae hacia su centro mediante una fuerza misteriosa que actúa a distancia. En cambio, la masa terrestre curva el espacio-tiempo, y seguimos la trayectoria más recta posible, llamada geodésica, a través de esa geometría curva. Caer no es una desviación del movimiento rectilíneo. Caer es un movimiento rectilíneo a través del espacio-tiempo curvado. Esta idea revolucionó la física. El espacio no es pasivo, no es inerte, es un participante activo en los fenómenos físicos. Puede doblarse, puede ondularse, puede estirarse, puede transportar energía. Las ondas gravitacionales, ondulaciones en el propio espacio-tiempo, se propagan a la velocidad de la luz, transportando información sobre violentos eventos cósmicos. Cuando dos agujeros negros colisionan, sacuden el espacio-tiempo como un parche de tambor. Esa sacudida se extiende hacia afuera. Hemos detectado estas ondas. El espacio no es solo un escenario, es parte de la representación. La expansión del universo es un cambio en esta geometría a lo largo del tiempo. Específicamente, es un aumento en el factor de escala, un número que describe cómo cambian las distancias a medida que el universo evoluciona. Si se marcan dos puntos en el espacio y se espera, la distancia adecuada entre ellos aumentará. No porque los puntos se muevan en el espacio, sino porque la métrica que define la distancia cambia. La propia regla crece, y cuando la regla crece, todas las medidas cambian con ella. Esto tiene profundas implicaciones. Significa que la distancia no es absoluta. No es una propiedad fija del universo. Dos galaxias separadas por 1.000 millones de años luz hoy, antes estaban separadas por menos, y en el futuro estarán separadas por más. La distancia entre ellas es una función del tiempo. El espacio no solo contiene objetos, se evoluciona. Tiene una historia. Además, la curvatura del espacio a escalas cosmológicas
depende de la densidad energética total del universo. Si la densidad supera un valor crítico, el espacio se curva sobre sí mismo, formando una geometría finita pero ilimitada, como la superficie de una esfera. Si la densidad es inferior al valor crítico, el espacio presenta una curvatura negativa, como la superficie de una silla de montar, y puede tener una extensión infinita. Si la densidad es exactamente igual al valor crítico, el espacio es plano. La geometría euclidiana se cumple a gran escala. Las observaciones actuales sugieren que el universo es casi plano. La radiación cósmica de fondo de microondas muestra patrones consistentes con la geometría plana con gran precisión. Esta planitud es en sí misma desconcertante, ya que requiere un ajuste preciso de la densidad. Incluso una pequeña desviación de la densidad crítica en los inicios de la historia cósmica se habría amplificado con el tiempo, dando lugar a la pronunciada curvatura actual. El hecho de que observemos una casi planitud sugiere un ajuste preciso extraordinario o algún mecanismo, como la inflación cósmica, que condujo al universo hacia la planitud. El espacio no es una cuadrícula fija, es una geometría flexible y evolutiva. Se curva alrededor de la masa, se ondula con la aceleración y se estira con la expansión del universo. El escenario en el que se desarrolla tu existencia no es un decorado pasivo. Es una estructura activa, dinámica y maleable, moldeada por la energía y que evoluciona a través del tiempo. El horizonte observable. Hay un límite a la distancia que podemos ver, no porque el universo termine en ese límite, no porque nuestros telescopios no sean lo suficientemente potentes, sino porque la luz ha tenido un tiempo finito para viajar desde el Big Bang. El universo observable está definido por un horizonte, la distancia más lejana desde la cual la luz ha tenido tiempo de alcanzarnos en los 13.800 millones de años transcurridos desde el principio. Este horizonte no es un límite físico, es un límite informativo. Más allá de él, puede haber infinitamente más espacio. Puede haber galaxias, estrellas, planetas, tal vez incluso vida y civilizaciones, pero no podemos verlos. Su luz no ha tenido tiempo de atravesar el espacio en expansión que nos separa. Estamos atrapados en una burbuja definida por la velocidad de la luz y la historia cósmica. Y el resto, sea lo que sea, permanece eternamente inaccesible a nuestros instrumentos. El universo observable actual se extiende aproximadamente 46.000 millones de años luz en todas direcciones desde la Tierra. Cabría esperar que el límite fuese de 13.800 millones de años luz, la edad del universo multiplicada por la velocidad de la luz. Pero la expansión del espacio complica el cálculo. La luz emitida hace 13.800 millones de años ha viajado a través del espacio en expansión. La fuente que la emitió ha sido arrastrada por la expansión. Así pues, si bien la luz ha viajado durante 13.800 millones de años, el objeto que la emitió se encuentra ahora mucho más lejos, a unos 46.000 millones de años luz. Más allá de este horizonte, ahora mismo están ocurriendo eventos que jamás nos influirán. Se forman estrellas, las galaxias colisionan, las supernovas explotan. Pero su luz nunca nos alcanzará, porque el espacio se expande, y en algunas regiones se expande más rápido de lo que la luz puede atravesarlo. Estas regiones se alejan de nosotros a velocidades superlumínicas, no porque se muevan por el espacio más rápido que la luz, lo cual violaría la relatividad, sino porque el espacio entre nosotros y ellas se extiende más rápido de lo que la luz puede atravesarlo.
Esto crea un límite fundamental al conocimiento. Por muy avanzados que sean tus instrumentos, por mucho que esperes, hay regiones del universo que jamás observarás. La información que contienen está causalmente desconectada de ti. Existen en un dominio eternamente fuera de tu alcance. Y si la energía oscura continúa acelerando su expansión, este horizonte observable acabará reduciéndose. Las galaxias actualmente visibles lo cruzarán. Tus descendientes, dentro de billones de años, verán un cielo más solitario. Estás confinado en una burbuja cósmica. Más allá se extiende un universo que no puedes ver, explorar ni conocer. Puede ser finito, puede ser infinito, puede que nunca lo descubras. El universo observable no es el universo, es simplemente la parte que actualmente es, o que alguna vez será, accesible a la observación. El resto es real, existe, pero está oculto para ti por la estructura fundamental del propio espacio-tiempo. Aceleración y energía oscura. En 1998, dos equipos independientes de astrónomos que estudiaban supernovas distantes de tipo 1 hicieron un descubrimiento que conmocionó a la comunidad científica. Estaban midiendo la tasa de expansión del universo en diferentes épocas mediante la observación de supernovas a distintas distancias. Las supernovas de tipo 1 son excelentes candelas estándar. Su brillo intrínseco es conocido, por lo que medir su brillo aparente revela su distancia. Se esperaba que la expansión cósmica se desacelerara. Después de todo, la gravedad es atractiva. La masa y la energía del universo deberían estar uniendo todo, desacelerando la expansión. La pregunta era solo cuánto se estaba desacelerando. ¿Se revertiría eventualmente, provocando una gran crisis? ¿O continuaría indefinidamente, desacelerándose gradualmente, pero sin detenerse del todo? Pero las observaciones revelaron algo completamente inesperado. Las supernovas distantes fueron más débiles de lo previsto. Estaban más lejos de lo que deberían haber estado si la expansión se estuviera desacelerando. Esto significaba que el universo no se estaba desacelerando, se estaba acelerando. Y la expansión del universo se está acelerando. Este descubrimiento le valió el Premio Nobel de Física en 2011. También planteó un profundo misterio. ¿Qué podría estar acelerando la separación de las galaxias con el tiempo? ¿Qué fuerza o energía podría superar la gravedad a escala cósmica y acelerar la expansión? La respuesta, o al menos el nombre que le damos a nuestra ignorancia, es la energía oscura. La energía oscura parece ser una forma de energía inherente al espacio mismo, una especie de constante cosmológica, muy similar a la que Einstein añadió a sus ecuaciones hace un siglo por razones equivocadas. La energía oscura tiene presión negativa, mientras que la materia y la radiación se diluyen a medida que el universo se expande. La energía oscura mantiene una densidad constante. Cuanto más espacio hay, más energía oscura parece haber. Esto crea un bucle de retroalimentación. La expansión crea más espacio. Más espacio significa más energía oscura. Más energía oscura impulsa una expansión más rápida. El proceso se retroalimenta. Las observaciones actuales sugieren que la energía oscura constituye alrededor del 68% del contenido energético total del universo. Predomina tanto sobre la materia, 27%, como sobre la radiación, menos del 0,01%. El universo está compuesto principalmente de algo que desconocemos. No sabemos qué es la energía oscura. No sabemos por qué existe. No sabemos por qué su densidad tiene ese valor. Si la energía oscura fuera ligeramente más intensa,
el universo se habría expandido tan rápido que las galaxias nunca se habrían formado. Si fuera ligeramente más débil o inexistente, el universo podría haber colapsado hace mucho tiempo. Este valor parece estar perfectamente ajustado para la existencia de estructura y quizás de vida. La aceleración lo cambia todo. Significa que el universo se expandirá eternamente, cada vez más rápido. Significa que el aislamiento es inevitable. Significa que el cosmos es fundamentalmente más extraño de lo que nadie imaginaba antes de 1998. Y significa que el componente dominante de la realidad es algo que apenas comenzamos a comprender. El futuro del aislamiento. Si la aceleración continúa, y toda la evidencia sugiere que así será, el futuro del universo será de creciente aislamiento. La expansión impulsada por la energía oscura acabará alejando galaxias distantes de nosotros a una velocidad superior a la de la luz. No porque violen la relatividad especial al desplazarse por el espacio a una velocidad superior a la de la luz, sino porque el espacio entre nosotros y ellas se expande a una velocidad superior a la que la luz puede atravesarlo. Esto ya les está sucediendo a las galaxias más distantes. Sus velocidades de recesión, calculadas a partir de sus corrimientos al rojo, superan la velocidad de la luz. Aún podemos verlas, porque la luz que emitieron en el pasado nos llega ahora, tras haber viajado por un espacio en expansión durante miles de millones de años. Pero la luz emitida hoy por esas galaxias nunca nos alcanzará. Nunca cruzará la creciente brecha espacial que nos separa. A lo largo de billones de años, este aislamiento se intensificará. Las galaxias actualmente visibles cruzarán nuestro horizonte cósmico. El cielo nocturno se oscurecerá gradualmente. Las estrellas en galaxias distantes desaparecerán una a una, no porque estén muriendo, sino porque su luz ya no puede alcanzarnos a través del espacio en aceleración. Con el tiempo, solo el grupo local de galaxias, la Vía Láctea, Andrómeda y unas pocas docenas de galaxias más pequeñas unidas gravitacionalmente, permanecerá visible. Más allá de esta isla, oscuridad. Los futuros observadores, si los hay, podrían ver un universo solitario y concluir, erróneamente, que su grupo de galaxias es todo lo que existe. No tendrán evidencia del vasto cosmos más allá de su horizonte. La expansión habrá ocultado la verdad. Esto plantea un profundo problema epistemológico. ¿Cuánto del universo nos es ya desconocido? ¿Cuántas regiones han trascendido nuestro horizonte? ¿Cuánta estructura y complejidad existe en dominios que jamás podremos observar? El universo podría ser mucho más grande y complejo de lo que jamás sabremos. Si nuestra burbuja cósmica podría ser una pequeña fracción de lo que existe. El universo se está fragmentando en dominios aislados. Tus descendientes, si la humanidad sobrevive tanto tiempo, habitarán un cosmos cada vez más solitario con cada eón que pasa. Verán menos, sabrán menos. La expansión que nos reveló la naturaleza dinámica del universo acabará ocultándoles esa misma verdad. El conocimiento mismo está siendo erosionado por la geometría del espacio-tiempo. El fin del contacto causal. A medida que la expansión se acelera, las regiones del espacio pierden contacto causal. La causalidad, el principio según el cual las causas preceden a los efectos y que la información no puede viajar más rápido que la luz, implica que existen límites a la extensión de la influencia. Los eventos que ocurren más allá de cierta distancia nunca pueden afectarte. Las señales enviadas hoy nunca llegarán. Civilizaciones enteras, si existen, podrían ser ya inalcanzables para siempre. Esto no es una mera limitación práctica. Es una característica fundamental del cosmos
La expansión acelerada crea lo que se denomina horizonte de sucesos, un límite más allá del cual los sucesos nunca podrán influirnos, por mucho que esperemos. Este horizonte es similar en algunos aspectos al horizonte de sucesos de un agujero negro, salvo que nos rodea en lugar de estar localizado en un punto. Todo lo que esté más allá de este horizonte está permanentemente desconectado de nuestro futuro. Si existen civilizaciones allí, jamás nos comunicaremos con ellas. Si ocurren acontecimientos allí, jamás observaremos sus consecuencias. Si se producen descubrimientos allí, jamás aprenderemos de ellos. El universo no solo se expande, se fractura en fragmentos causalmente aislados. Esta fragmentación tiene implicaciones inquietantes para el conocimiento. Puede que existan respuestas a preguntas fundamentales, respuestas que existen en algún lugar del universo, a las que nunca accederemos porque se encuentran más allá de nuestro horizonte causal. Puede que se estén produciendo experimentos naturales en regiones distantes que resolverían debates en física. Puede que existan fenómenos sin precedentes en nuestro universo observable. Todo es real, todo existe, pero está para siempre fuera de nuestro alcance. El universo no solo es enorme, se está volviendo infranqueable. Están ocurriendo eventos que jamás te afectarán. Existen regiones en las que jamás podrás influir. El cosmos se fragmenta en dominios aislados, cada uno aislado por el crecimiento del propio espacio. La causalidad tiene límites, y esos límites se están reduciendo. Finito o infinito, se podría asumir que el universo debe ser finito o infinito en extensión espacial. Seguramente es una u otra, pero ambas posibilidades son profundamente inquietantes, y las observaciones aún no han determinado cuál es la verdadera. Si el universo es finito, tiene una topología difícil de visualizar. Podría curvarse sobre sí mismo como la superficie de una esfera, finita en extensión, pero sin límites ni aristas. En principio, se podría viajar en línea recta y finalmente regresar al punto de partida tras haber circunnavegado el universo. Pero esta topología existiría en un espacio-tiempo cuatridimensional, o no de una forma que se pueda visualizar en 3 dimensiones. Alternativamente, el universo podría ser infinito. Las observaciones concuerdan con esta posibilidad. Si el espacio se extiende infinitamente en todas direcciones, la expansión no aumenta el tamaño total del universo, porque el infinito más cualquier otra cosa sigue siendo infinito. En cambio, la expansión aumenta la escala entre puntos. La distancia entre 2 galaxias cualesquiera aumenta, pero la totalidad permanece infinita. El crecimiento del infinito desafía la intuición. ¿Qué significa que algo ilimitado se expanda? ¿Cómo puede el espacio infinito volverse más espacioso? Sin embargo, matemáticamente, esto es perfectamente coherente. El factor de escala aumenta. La métrica evoluciona. Las distancias crecen. Solo el hecho de que existan infinitas distancias no impide que cada distancia individual crezca con el tiempo. Si el universo es infinito, entonces existen infinitas galaxias, infinitas estrellas, infinitos planetas. Y si el universo es infinito y se rige por leyes físicas finitas, entonces todo lo que puede ocurrir ocurre infinitas veces. Existen infinitas copias de ti dispersas en un espacio infinito. Esto no es especulación. Es una consecuencia directa de combinar el infinito con la mecánica cuántica y las condiciones iniciales finitas. Finito o infinito, el universo perturba la intuición. El espacio finito sin límites viola la expectativa de bordes. El espacio infinito en expansión viola la expectativa de que el crecimiento requiere algo en lo que crecer.
Ambas posibilidades son extrañas. Ambas son consistentes con las observaciones. Y puede que nunca se sepa cuál es la verdadera. La ausencia de un borde. Buscas un límite, una frontera donde algo termina y nada comienza. Así funcionan los contenedores. Así funcionan los espacios en la experiencia cotidiana. Una habitación tiene paredes. Un país tiene fronteras. Un lago tiene orillas. Mires donde mires, los espacios tienen límites. Pero la cosmología actual no ofrece evidencia de tal límite en el universo. El fondo cósmico de microondas es uniforme en todas las direcciones. Las distribuciones de galaxias son estadísticamente iguales en todas las direcciones a gran escala. No existe una dirección preferida, ningún eje ni ninguna orientación que indique un borde. El universo podría ser ilimitado. Al igual que la superficie de una esfera, podría ser finito pero sin aristas. La superficie de una esfera no tiene límites. Es que se puede viajar a lo largo de ella indefinidamente, sin encontrar una pared ni un precipicio. De igual manera, el universo podría curvarse sobre sí mismo de una manera dimensional superior, haciéndolo finito pero ilimitado. Alternativamente, el universo podría ser infinito, en cuyo caso no hay límite porque no hay fin. Puedes viajar en cualquier dirección eternamente y nunca alcanzar un límite porque no hay límite que alcanzar. El infinito no tiene límites, simplemente continúa. Sea como sea, finito y curvo o infinito y plano, no hay un precipicio cósmico. No hay un muro al final del espacio. No hay ningún lugar donde puedas señalar más allá, diciendo, esa dirección está fuera del universo. Toda dirección que apuntes está dentro del universo. Todo lugar que ocupes está dentro del universo. No hay un exterior al que señalar, ya que la ausencia de un borde elimina la comodidad de la contención. Se espera que los espacios estén contenidos dentro de espacios más grandes. Pero el universo lo contiene todo. No está contenido. No tiene paredes porque no hay nada afuera que las paredes lo separen. El universo es todo espacio, y todo espacio no tiene borde. Fluctuaciones cuánticas en el vacío. Incluso en lo que llaman espacio vacío, los campos cuánticos fluctúan. Esto no es una metáfora, es una realidad mesurable. El vacío no está vacío. Rebosa de actividad. Partículas y antipartículas aparecen momentáneamente en pares, toman prestada energía del principio de incertidumbre, existen brevemente y se aniquilan en la nada. Estas partículas virtuales son lo suficientemente reales como para producir efectos mensurables. El efecto Casimir, por ejemplo, surge de fluctuaciones cuánticas. Al colocar dos placas metálicas sin carga cerca en el vacío, se atraen. ¿Por qué? Porque el espacio entre ellas solo puede soportar ciertas longitudes de onda de fluctuaciones cuánticas, mientras que el espacio exterior puede soportar todas las longitudes de onda. La presión de las fluctuaciones externas supera la presión entre ellas, y las placas se empujan entre sí. El vacío tiene estructura, ejerce fuerza. Si el espacio mismo se expande, estos campos cuánticos se expanden con él. La realidad, en sus escalas más pequeñas, participa en el crecimiento cósmico. Las fluctuaciones cuánticas, que antes eran microscópicas, pueden extenderse a escalas macroscópicas durante períodos de rápida expansión, como la inflación cósmica. Estas fluctuaciones, magnificadas por la expansión, podrían haber propiciado la formación de galaxias. Las estructuras más grandes del universo podrían haberse originado a partir de la incertidumbre cuántica. Esto significa que la nada, tal como la define la física, no es pasiva, no es inerte, es activa, inestable y generativa. El vacío es una espuma hirviente de actividad cuántica, y cuando el vacío se expande, arrastra consigo esta actividad.
La expansión no ocurre en el espacio vacío. Ocurre en una configuración de campo cuántico que posee energía, estructura y dinámica. El vacío no es nada. El vacío es un estado físico, la configuración de menor energía de los campos cuánticos. Y ese estado participa en la expansión. La realidad, incluso en su nivel más fundamental, es dinámica. No hay quietud, ni siquiera en el vacío. El vacío fluctúa, y las fluctuaciones se expanden. La inflación y la hipótesis del multiverso. En la primera fracción de segundo tras el Big Bang, quizás 10 elevado a menos 4 segundos, el universo pudo haber experimentado un periodo de expansión exponencial llamado inflación cósmica. Durante este breve instante, el universo se expandió por un factor de al menos 10 elevado a menos 4, duplicando su tamaño cada pequeña fracción de segundo. Esta rápida expansión resolvió varios enigmas cosmológicos, incluyendo por qué el universo es tan uniforme y por qué es tan plano. La inflación es impulsada por un campo hipotético llamado inflatón, que existe en un estado de alta energía. Cuando este campo se encuentra en su estado excitado, se comporta como energía oscura, impulsando una expansión exponencial. Finalmente, el campo decae a su estado de menor energía, liberando su energía en forma de partículas y radiación. Esta desintegración se denomina recalentamiento y produce el estado caliente y denso del que evolucionó el universo. Pero he aquí la extraña implicación. Algunos modelos de inflación sugieren que nunca se detiene por completo en todas partes. En algunas regiones, el campo inflatón se desintegra y la inflación cesa, creando lo que llamamos universo. En otras regiones, la inflación continúa, y en esas regiones continuas, las fluctuaciones cuánticas pueden crear nuevas regiones donde la inflación cesa, produciendo más universos. Este proceso se repite indefinidamente. Este escenario se denomina inflación eterna. Produce un multiverso, un conjunto de regiones separadas, cada una con su propia evolución posinflacionaria y potencialmente con constantes y leyes físicas diferentes. Estas regiones están causalmente desconectadas. No pueden comunicarse ni interactuar. Cada una es su propio universo, expandiéndose internamente, aislada de las demás. Si esta hipótesis es correcta, tu universo, la región que observas, podría ser una burbuja entre innumerables. Cada burbuja se expande internamente. Cada una tiene su propia historia. Ninguna se expande hacia un espacio externo compartido. En cambio, están incrustadas en un fondo que se infla eternamente, un metaespacio que continúa produciendo nuevos universos indefinidamente. La hipótesis del multiverso surge naturalmente de algunos modelos inflacionarios. No es una especulación improvisada, pero también es extraordinariamente difícil de comprobar. Si otros universos están causalmente desconectados del nuestro, ¿cómo podríamos detectarlos? El multiverso puede ser real, puede ser el resultado natural de la inflación, pero quizá nunca podamos demostrarlo. Los límites del lenguaje te apoyas en palabras como espacio, nada, expansión, afuera, más allá, borde, contenedor. Estas palabras evolucionaron para describir objetos y lugares cotidianos, habitaciones, cajas, paisajes, contenedores con contenido, límites con lados. Tu lenguaje se construye a partir de metáforas basadas en la experiencia física, pero al aplicarlas a la cosmología, estas palabras son engañosas. Introducen suposiciones insostenibles. Cuando dices que el universo se expande, imaginas que se está convirtiendo en algo. Cuando dices que no tiene exterior, imaginas vacío. Cuando intentas imaginar el infinito, imaginas inmensidad. Pero el universo no se está convirtiendo en algo.
El vacío que hay más allá no es oscuridad. El infinito no es solo muy grande. El problema no es que carezcas de vocabulario suficiente. El problema es que tu arquitectura cognitiva está moldeada por presiones evolutivas que favorecieron la navegación en un espacio tridimensional lleno de objetos de tamaño mediano que se movían a velocidades moderadas. Tu cerebro no evolucionó para comprender el espacio-tiempo curvo, los campos cuánticos, ni los tensores métricos. Estos conceptos quedan fuera del dominio para el que tu intuición fue optimizada. Las matemáticas no tienen este problema. La notación matemática puede describir variedades curvas, geometrías intrínsecas y métricas en expansión sin referencia a espacios de incrustación. Las ecuaciones de Friedman describen la evolución cósmica con precisión. El tensor métrico codifica toda la información sobre distancias y curvatura. Las matemáticas son claras. Es el lenguaje el que tiene dificultades. Por eso los físicos suelen decir que las matemáticas son la realidad. No porque crean que los números sean más reales que la materia, sino porque la estructura matemática capta aspectos del universo que el lenguaje no puede. Se puede escribir una métrica para un universo cerrado, finito e ilimitado. No es fácil visualizarlo. Las ecuaciones son la descripción. Las palabras son aproximaciones. Tu confusión al contemplar la expansión cósmica podría no reflejar una falla de la física. Podría reflejar una discrepancia entre el universo y las categorías que tu cerebro utiliza para dar sentido a la experiencia. El universo no está obligado a ajustarse a tus intuiciones lingüísticas. Simplemente es lo que describen las matemáticas. Y las matemáticas describen algo más extraño de lo que el lenguaje cotidiano puede expresar adecuadamente. El tiempo como dimensión que crece. La expansión no es solo espacial. No se trata simplemente de que las distancias entre galaxias aumenten. La evolución del universo es inseparable del tiempo. El espacio y el tiempo se unifican en la relatividad general en una sola estructura, el espacio-tiempo. No son entidades separadas, son aspectos de la misma variedad cuatridimensional. A medida que el espacio se expande, la estructura del espacio-tiempo evoluciona. El tensor métrico, el objeto matemático que describe las distancias tanto en el espacio como en el tiempo, cambia con el tiempo. Esta evolución no es aleatoria. Sigue las ecuaciones de campo de Einstein, que relacionan la curvatura del espacio-tiempo con la distribución de masa y energía. En cierto sentido, el universo no solo se expande, sino que se despliega hacia adelante. El futuro contiene más espacio que el pasado. El cosmos genera nuevas extensiones espaciales a medida que transcurre el tiempo. Esto no es una metáfora, es una descripción de cómo evoluciona el factor de escala. En épocas anteriores, el universo era más pequeño. En épocas posteriores, es más grande. El tiempo y la expansión están entrelazados. Esto significa que tu experiencia de la duración es cosmológica. El paso del tiempo no está separado del crecimiento del espacio. Existes en una multiplicidad cuatridimensional en evolución. A cada segundo, el futuro se despliega. A cada momento, surgen nuevos intervalos de espacio-tiempo. No te limitas a desplazarte a través del tiempo. Participas en la creación de la extensión temporal. El tiempo no es un telón de fondo en el que ocurren los eventos. Forma parte de la estructura dinámica del universo. A medida que el universo se expande espacialmente, también progresa temporalmente. Ambos son aspectos del mismo proceso. Existes dentro de una geometría cuatridimensional en evolución. Y esa geometría crece tanto en el espacio como en el tiempo. La entropía y la flecha de expansión
La expansión del universo se alinea con el aumento de la entropía. Estos dos procesos, la expansión cósmica y la evolución termodinámica, están profundamente conectados. Quizás incluso sean inseparables. A medida que el espacio crece, la materia se adelgaza, la densidad disminuye, la temperatura desciende. Todas las estructuras que dependen de gradientes de temperatura y flujos de energía finalmente se desintegran. El universo avanza inexorablemente hacia un estado de máximo desorden. La entropía es una medida del desorden, pero más precisamente, es una medida del número de estados microscópicos consistentes con las observaciones macroscópicas. Una entropía alta significa que existen muchas maneras en que el sistema podría organizarse a nivel microscópico sin que se vea igual a nivel macroscópico. Una entropía baja significa que existen pocas configuraciones de este tipo. La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía siempre aumenta en sistemas aislados. El universo, siendo todo, es el sistema aislado por excelencia. Este aumento de entropía define la flecha del tiempo, la razón por la que experimentamos el tiempo como un flujo del pasado al futuro. Recordamos el pasado porque nuestro cerebro almacena registros de baja entropía de estados anteriores. No recordamos el futuro porque los estados de alta entropía no predicen con fiabilidad los de baja entropía. Los cubitos de hielo se derriten, el café se enfría, las estrellas agotan su combustible. Todos estos procesos aumentan la entropía y todos avanzan en una sola dirección. La dirección de la expansión cósmica refleja la flecha del tiempo. Ambas apuntan hacia un mayor desorden, una mayor disipación y un mayor aislamiento. Experimentas el avance del tiempo porque el universo se mueve hacia la entropía máxima. La expansión no está separada de tu percepción del pasado y el futuro. La define, si la expansión del espacio, el enfriamiento del fondo cósmico de microondas, el eventual oscurecimiento de las estrellas. Todos estos son procesos termodinámicos inherentes a la evolución del propio espacio-tiempo. Si el universo fuera estático, el equilibrio termodinámico se alcanzaría eventualmente. Las temperaturas se igualarían, la energía se distribuiría uniformemente. Ya no ocurriría nada porque no habría gradientes que impulsaran el cambio. Pero la expansión impide alcanzar el equilibrio a escala cósmica. El universo continúa enfriándose. La expansión crea espacio para que la entropía aumente indefinidamente. Siempre hay espacio para más desorden. Existes en un universo que se expande y decae simultáneamente. No son dos procesos separados. Son dos aspectos de la misma evolución cósmica, pero la expansión crea las condiciones para que la entropía aumente. La entropía aumenta al dispersar la energía en un espacio creciente, y juntos definen la flecha del tiempo. La asimetría fundamental que hace posible el cambio y que la memoria tenga significado. Muerte por calor y vacío máximo. Si la expansión continúa indefinidamente, y las observaciones actuales sugieren que así será, el universo podría eventualmente acercarse a un estado llamado muerte térmica. No se trata de una catástrofe repentina. Es un deslizamiento lento e inexorable hacia la máxima entropía, el máximo desorden y la máxima uniformidad. Es el estado donde no se puede extraer trabajo porque no hay gradientes de temperatura, flujos de energía, ni estructuras capaces de realizar cálculos ni de sustentar la vida. Las estrellas se extinguirán. Las enanas rojas más longevas tienen una vida de billones de años, pero con el tiempo agotarán su combustible. No se formarán nuevas estrellas porque el gas necesario para su formación se dispersará demasiado debido a la expansión. Las galaxias se oscurecerán, una a una,
las luces se apagarán. Los agujeros negros dominarán durante vastas escalas de tiempo. Crecerán mediante la acreción de materia y la fusión entre sí. Pero ni siquiera los agujeros negros son eternos. Mediante un proceso mecánico cuántico llamado radiación de Hawking, los agujeros negros se evaporan lentamente. Cuanto más grande es el agujero negro, más tiempo tarda. Pero con el tiempo suficiente, lapsos inimaginables de 10 elevado a 100 años o más, incluso los agujeros negros supermasivos irradiarán su masa y desaparecerán. Tras la evaporación de los agujeros negros, ¿qué queda? Su radiación tenue. Fotones individuales estirados por la expansión a longitudes de onda mayores que las galaxias. Quizás electrones y positrones, las últimas partículas estables, dispersos por el espacio en expansión a densidades cercanas a cero. La temperatura del universo se aproximará al cero absoluto. El fondo cósmico de microondas, ya en 2,7 Kelvin, se desplazará al rojo indefinidamente hacia la nada. Esto no es una destrucción dramática, es una dilución casi total. El universo no terminará de golpe, se desvanecerá en el silencio. La expansión continuará, pero no quedará nada que expandir, solo espacio, extendiéndose infinitamente, conteniendo casi nada. La posibilidad de decaimiento del vacío. La teoría cuántica de campos permite otra posibilidad, más repentina y absoluta que la muerte térmica. Si el estado de vacío que habitamos, la configuración de menor energía de los campos cuánticos, podría no ser el verdadero estado de menor energía. Podría ser lo que los físicos llaman un falso vacío, un estado metaestable que parece estable, pero no está realmente en su energía mínima. Si existe un estado de vacío de menor energía, la mecánica cuántica permite una transición. En algún lugar del espacio, las fluctuaciones cuánticas podrían generar una burbuja de vacío real. Esta burbuja se expandiría a la velocidad de la luz. Dentro de la burbuja, las constantes físicas serían diferentes. Las partículas tendrían masas diferentes. Las fuerzas tendrían intensidades diferentes. Las leyes de la física, tal como las conocemos, se reescribirían. Esta transición se llama desintegración del vacío. Sería catastrófica. Y los átomos podrían perder su estabilidad en el nuevo vacío. La química podría dejar de funcionar. Las estrellas podrían colapsar o explotar. La vida, sin duda, sería imposible. Y no habría ninguna advertencia. La burbuja se propagaría a la velocidad de la luz. No la verías venir. La desintegración del vacío es especulativa. Puede que nunca ocurra. Pero el hecho de que las ecuaciones la permitan es inquietante. La estructura misma de la realidad podría cambiar. Las leyes de las que dependemos podrían reescribirse. No gradualmente, sino instantáneamente. Y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. La ilusión de centralidad. Puede que te sientas ubicado en una posición significativa. Este sentimiento es antiguo y persistente. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, se creyó que la Tierra era el centro del universo. Copérnico desplazó a la Tierra del centro. Galileo confirmó el heliocentrismo. Pero, ¿acaso el Sol es especial? No. El Sol es común entre miles de millones de estrellas. La cosmología no revela un centro preferente. Todo observador ve expansión. Cada punto puede considerarse estacionario mientras todo lo demás se aleja. El universo es isótropo desde cualquier punto. Esta simetría es elegante y desestabilizadora. No existe un punto de observación privilegiado. Ocupas una posición, pero no es la posición. El universo no gira en torno a ti. Tu ubicación es tan arbitraria como cualquier otra. La centralidad es una ilusión. No hay un centro al que ser central. Horizontes que se encogen en relación a ti.
A medida que la energía oscura acelera su expansión, tu horizonte observable no crece indefinidamente. Algunas regiones lo traspasan permanentemente. Las galaxias más allá de cierta distancia se alejan más rápido que la luz. La luz que emiten nunca te alcanzará. Esto crea un horizonte cósmico que, en efecto, se está encogiendo. El conocimiento se ve limitado no por la ignorancia, sino por la geometría. La estructura del espacio-tiempo limita lo que se puede conocer. El cosmos es más grande que lo observable, y la brecha entre lo existente y lo observable crece. Tus descendientes verán un cielo más solitario. La expansión da, la expansión quita, y no hay nada que puedas hacer para evitar esta pérdida de conocimiento. Las matemáticas que lo exigen. La expansión del universo no es una interpretación. Se desvía de las ecuaciones de Friedman derivadas de la relatividad general, pues al asumir homogeneidad e isotropía, suposiciones respaldadas por la observación, las soluciones dinámicas son inevitables. Los universos estáticos son inestables. Las matemáticas no solo permiten la expansión, sino que la requieren en condiciones realistas. Un universo estático no es físico. El estado natural del cosmos es dinámico, y las observaciones lo confirman. El universo es dinámico porque las ecuaciones que lo rigen no permiten otro resultado estable. Esto no es interpretación, es cálculo, y el cálculo es inequívoco. La cuestión de la nada absoluta. Intentas imaginar lo que hay más allá del universo, pero ¿qué es la nada? La nada absoluta no es oscuridad ni vacío, es la ausencia misma del lugar, no el vacío. La inexistencia de dimensión, la ausencia del marco que posibilita las relaciones espaciales. Si el espacio define la relación, cerca y lejos, aquí y allá, entonces la nada absoluta es la ausencia de relación. No hay dónde en la nada absoluta. Estos conceptos se disuelven porque requieren un marco espacial. La pregunta, ¿qué hay más allá del universo?, puede ser incoherente. Más allá implica una relación espacial. Pero si el universo es todo el espacio, entonces más allá carece de significado. La pregunta contiene su propia refutación. La fragilidad de la ley física, la energía oscura, la inflación, los estados de vacío, las fluctuaciones cuánticas. Todo esto revela que la estructura de la realidad es contingente. Las leyes de las que dependes podrían ser propiedades emergentes de campos más profundos. Y si los campos pueden cambiar, las leyes también pueden cambiar. Las constantes de la naturaleza parecen fijas. ¿Pero por qué tienen esos valores? Podrían ser diferentes. En otras regiones del multiverso, podrían ser diferentes. Las leyes físicas podrían ser ambientales, no fundamentales. Las leyes de la física parecen eternas, pero la estabilidad no es una necesidad. La realidad es más frágil de lo que crees. El suelo no es una roca maciza. Es una configuración de campos que resulta ser estable, por ahora. El corrimiento al rojo como máquina del tiempo. Cuando observas galaxias distantes, no las ves como son ahora. Las ves como eran hace miles de millones de años. La luz tarda en viajar. Cuanto más lejana es la galaxia, más tiempo lleva viajando su luz, y más atrás en el tiempo estás mirando. El universo no solo es grande en el espacio, es profundo en el tiempo. Las galaxias más distantes visibles hoy emitieron su luz cuando el universo era joven. Si las vemos tal como eran, cuando el cosmos tenía solo unos pocos cientos de millones de años, primitivas, irregulares, con una rica formación estelar, muy diferentes de las galaxias espirales maduras cercanas. Las imágenes del campo profundo del Hubble revelan miles de galaxias en diversas etapas de evolución, una arqueología cósmica preservada por la velocidad finita de la luz. El corrimiento al rojo
cuantifica esta máquina del tiempo cósmica. A medida que la luz viaja a través del espacio en expansión, su longitud de onda se alarga. La luz azul se vuelve verde, la verde se vuelve roja, la roja se vuelve infrarroja. La magnitud del corrimiento al rojo indica cuánto se ha expandido el universo desde que se emitió la luz, lo que indica cuánto tiempo hace que se emitió, lo que indica a qué distancia en el tiempo se está mirando. Esto significa que los telescopios son máquinas del tiempo. El telescopio espacial James Webb, al observar en el infrarrojo, puede detectar galaxias con corrimientos al rojo superiores a 10. Estas galaxias existían cuando el universo tenía menos de 500 millones de años. No solo estás viendo objetos distantes, estás presenciando la historia cósmica. Cada fotón contiene información sobre el estado del universo cuando se emitió. Existes en un momento particular de la historia cósmica. Pero cuando miras hacia afuera, miras hacia atrás. El universo que te rodea es un gradiente temporal, más antiguo cerca y más joven lejos. Habitas el presente, pero observas el pasado. Y cuanto más miras, más atrás ves, hasta llegar al fondo cósmico de microondas. La luz más temprana del universo, emitida 380.000 años después del Big Bang, show el fondo cósmico de microondas como luz fósil. La radiación cósmica de fondo de microondas es la luz más antigua del universo. Llena todo el espacio, proveniente de todas las direcciones, de manera uniforme y con una precisión extraordinaria. Esta radiación se emitió 380.000 años después del Big Bang, cuando el universo se enfrió lo suficiente como para que se formaran átomos y los fotones viajaran libremente. Antes de ese momento, el universo era opaco, un plasma caliente y denso, donde los fotones se dispersaban constantemente de los electrones libres. Cuando se formaron los átomos, los fotones se desacoplaron de la materia. Comenzaron a viajar por el espacio, prácticamente sin obstáculos, transportando información sobre el estado del universo en ese momento. Esos fotones han estado viajando desde entonces, desplazados al rojo por la expansión de la luz visible a las microondas. Hoy nos llegan desde todas las direcciones, enfriados a 2,7 Kelvin sobre el cero absoluto. El fondo cósmico de microondas es una instantánea del universo en su infancia. Pequeñas fluctuaciones de temperatura, de una parte en 100.000, revelan las semillas de la estructura. Las regiones más densas eran ligeramente más calientes. Estas regiones finalmente colapsaron bajo la gravedad para formar galaxias y cúmulos de galaxias. El patrón de fluctuaciones codifica información sobre la geometría del espacio, la densidad de la materia y la física del universo primitivo. La medición del fondo cósmico de microondas ha confirmado parámetros cosmológicos clave. El universo es plano con un margen de error de medición. Contiene aproximadamente un 5% de materia ordinaria, y un 27% de materia oscura y un 68% de energía oscura. Su edad es de 13.800 millones de años. La tasa de expansión actual, la constante de Hubble, es de aproximadamente 70 kilómetros por segundo por megaparsec. Todo esto gracias al análisis de la luz fósil. Cuando sintonizas una radio con estática, una pequeña fracción de ese ruido es el fondo cósmico de microondas. Estás detectando fotones emitidos antes de que se formaran las primeras estrellas, antes de que se formaran las primeras galaxias, cuando el universo era un mar casi uniforme de hidrógeno y helio. Estás escuchando el eco de la creación misma. Materia oscura. El andamiaje invisible. La mayor parte de la materia del universo es invisible.
no porque esté lejos ni oculta, sino porque no interactúa con la luz. Esta sustancia, llamada materia oscura, se constituye aproximadamente el 85% de toda la materia. No emite radiación, no la absorbe, no la refleja. Se revela únicamente mediante efectos gravitacionales. Las galaxias giran demasiado rápido. Las estrellas en sus bordes se mueven a velocidades que deberían lanzarlas al espacio intergaláctico, dada su masa visible. Pero permanecen unidas. Algo invisible debe estar proporcionando atracción gravitatoria adicional. Ese algo es la materia oscura. Forma halos masivos alrededor de las galaxias, manteniéndolas unidas únicamente por la gravedad. Los cúmulos de galaxias también revelan materia oscura. Cuando los astrónomos miden su masa total, observando cómo desvían la luz de las galaxias de fondo, un fenómeno llamado lente gravitacional, encuentran mucha más masa de la que puede explicar la materia visible. Si la materia oscura supera a la materia ordinaria en una proporción de 5:1, la materia oscura podría consistir en partículas exóticas que interactúan únicamente mediante la gravedad y posiblemente la fuerza nuclear débil. Entre las posibles partículas se encuentran las WIMP, partículas masivas de interacción débil, o los acciones. A pesar de décadas de búsqueda, estas partículas no se han detectado directamente. La materia oscura sigue siendo uno de los mayores misterios de la física. Sabemos que existe. Sabemos cuánta hay. No sabemos qué es. La materia oscura moldeó la estructura cósmica. En el universo primitivo, la materia oscura se aglomeró primero, creando pozos gravitacionales en los que se depositó la materia ordinaria. Las galaxias se formaron dentro de halos de materia oscura. La estructura a gran escala del cosmos, la red cósmica de filamentos y vacíos, traza la distribución de la materia oscura. La materia visible es solo espuma en la superficie de un océano oscuro. Existes en un universo dominado por sustancias invisibles. La materia oscura supera a la materia ordinaria. La energía oscura domina el balance energético total. Juntas, constituyen el 95% del universo. Los átomos que te componen, la luz que ves, la física conocida de la química y la electricidad. Todo ello es un componente minoritario en un cosmos dominado por la oscuridad. La escala incomprensible. El universo es más grande que la comprensión humana. Los números se vuelven abstractos. Las distancias pierden significado. Tu mente, evolucionada para navegar distancias terrestres medidas en metros y kilómetros, hoy no puede comprender escalas cósmicas medidas en miles de millones de años luz. La Tierra es diminuta. Diámetro, 12.700 kilómetros. El Sol es más grande. Diámetro, 1,4 millones de kilómetros. La distancia de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros, llamada unidad astronómica. Esta distancia, suficiente para contener más de 100 tierras colocadas una al lado de la otra, es la unidad básica para medir el sistema solar. Neptuno orbita a 30 unidades astronómicas. El cinturón de Kuiper se extiende hasta unas 50 unidades astronómicas. La nube de Oort, una capa esférica de cuerpos helados que rodea el sistema solar, podría extenderse 100.000 unidades astronómicas, casi 2 años luz. La luz del Sol tarda más de un año en alcanzar el borde exterior de la nube de Oort. La estrella más cercana, Próxima Centauri, está a 4,24 años luz. Estoy viajando a la velocidad de la nave espacial más rápida jamás construida. Tardaría 80.000 años en llegar. La Vía Láctea tiene 100.000 años luz de diámetro
y contiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. Viajando a la velocidad de la luz, se necesitarían 100.000 años para cruzarla. Andrómeda, la galaxia grande más cercana, se encuentra a 2,5 millones de años luz. El grupo local de galaxias abarca unos 10 millones de años luz. El supercúmulo de Virgo, que contiene el grupo local, se extiende 110 millones de años luz. Y el universo observable, la esfera dentro de la cual la luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros, se extiende 46.000 millones de años luz en todas direcciones. Estas cifras son demasiado grandes para la intuición. No puedes visualizar 1.000 millones de años luz. No puedes retenerlos en tu mente. Si la escala supera la comprensión, y sin embargo, esto es solo el universo observable. Más allá puede haber infinitamente más. La totalidad es inimaginable. Existes en una mota, dentro de una galaxia entre miles de millones, en una zona observable que puede ser una fracción infinitesimal del todo. La escala humilla. El universo es inmenso, inimaginable, y ocupas una posición tan pequeña en él que en las cartas cósmicas, tu civilización entera no sería visible. No porque estés lejos, sino porque eres demasiado pequeño para registrarlo. Al universo no le importa la escala, simplemente es lo que es. Inimaginablemente grande, incomprensiblemente vasto y en expansión. Ondas en el espacio-tiempo, ondas gravitacionales. El espacio no es un simple escenario pasivo, puede vibrar. Cuando los objetos masivos se aceleran, especialmente en eventos violentos como colisiones de agujeros negros o explosiones de supernovas, sacuden el propio espacio-tiempo. Estas ondas se propagan a la velocidad de la luz. Son ondas gravitacionales. Einstein predijo las ondas gravitacionales en 1916 como consecuencia de la relatividad general. Sin embargo, no se detectaron hasta 2015, un siglo después. Los observatorios LIGO, dos detectores en forma de L separados por miles de kilómetros, midieron una onda gravitacional producida por la fusión de dos agujeros negros a 1.300 millones de años luz de distancia. La onda comprimió y estiró el espacio en una anchura menor a la de un protón a lo largo de varios kilómetros. Detectar esto requirió una precisión extraordinaria. Los instrumentos miden cambios de distancia menores que un núcleo atómico. La señal fue clara, un chirrido característico, mientras los agujeros negros giraban en espiral, se fusionaban y se asentaban en un solo agujero negro. Este evento liberó más energía en ondas gravitacionales que la que emiten en luz todas las estrellas del universo observable juntas. Durante una fracción de segundo, la fusión eclipsó todo. Las ondas gravitacionales confirman que el espacio-tiempo es dinámico. No es un andamiaje rígido. Se curva alrededor de la masa, vibra por la aceleración, transporta energía y participa en los procesos físicos. El espacio no es un fondo pasivo, es un componente activo del cosmos, moldeado por la materia y la energía, capaz de transmitir información a través del universo. Existes en un universo donde el espacio-tiempo se ondula. Ahora mismo, que ondas gravitacionales de eventos cósmicos distantes te atraviesan, comprimiendo y estirando el espacio en cantidades imperceptibles. No las sientes, pero son reales. Confirman que el espacio es físico, dinámico y sensible. El tejido de la realidad vibra, y hemos aprendido a escuchar. El horizonte de partículas y el tiempo cósmico. El universo observable se define por un horizonte de partículas, la distancia máxima desde la cual la luz ha tenido tiempo de alcanzarnos desde el Big Bang. Este horizonte crece con el tiempo, pero no sin límite.
Debido a que el espacio se expande y la expansión se acelera, hay regiones del universo que nunca podremos observar, por mucho que esperemos. El horizonte de partículas no es un muro ni una frontera, es un límite informativo. Y más allá de él, se encuentran eventos que aún no han tenido tiempo de influirnos. Pero, crucialmente, debido a la expansión acelerada, algunos eventos que hoy están más allá del horizonte permanecerán allí para siempre. La expansión del espacio impide que su luz nos alcance. Esto crea una asimetría fundamental en el tiempo cósmico. El pasado es accesible. Puedes observarlo observando galaxias distantes, cuya luz las abandonó hace miles de millones de años. Pero el futuro está parcialmente oculto. Los eventos que ocurren ahora en regiones distantes podrían no influirte nunca. Están causalmente desconectados. Existen en un dominio eternamente fuera de tu alcance. El horizonte de partículas divide el universo en dos dominios: el observable, que está causalmente conectado contigo, y el inobservable, que no lo está. Esta división es fundamental. No es una limitación tecnológica. Es una consecuencia de la propia estructura del espacio-tiempo. Hay partes del universo que nunca conocerás, no por falta de instrumentos, sino porque la geometría del espacio lo impide. El principio antrópico y el ajuste fino. Las constantes de la naturaleza parecen estar perfectamente ajustadas para la existencia de la vida. Un ligero cambio en la fuerza de la gravedad hace que las estrellas se quemen demasiado rápido o demasiado lento. Un cambio en la fuerza del electromagnetismo hace que los átomos se vuelvan inestables. Un cambio en la masa del electrón hace que la química fracase. El universo opera dentro de un estrecho rango de parámetros que permiten la complejidad, la estructura y, en última instancia, observadores como tú. Esta observación conduce al principio antrópico. El universo debe tener propiedades compatibles con la existencia de observadores, ya que, de lo contrario, no habría observadores que pudieran observarlo. Esto puede parecer erróneo, pero tiene profundas implicaciones. Si la hipótesis del multiverso es correcta, si existen innumerables universos con diferentes constantes físicas, solo los universos dentro del estrecho rango de parámetros que permiten la vida contendrán seres capaces de preguntarse ¿por qué las constantes tienen los valores que tienen? La energía oscura es un ejemplo claro. Su densidad parece estar perfectamente ajustada. Si fuera mucho mayor, las galaxias jamás se habrían formado. Si fuera negativa, el universo se habría colapsado hace mucho tiempo. El valor observado parece calibrado para permitir miles de millones de años de evolución cósmica, tiempo suficiente para la formación de estrellas, la síntesis de elementos pesados, la fusión de planetas y el surgimiento de la vida. Esto no prueba la existencia del multiverso, pero sugiere que los parámetros de nuestro universo podrían no ser aleatorios. O bien son el resultado de un efecto de selección. Existimos en un universo que permite nuestra existencia. O bien están determinados por principios más profundos que aún desconocemos. El ajuste fino es real. La explicación permanece abierta. La formación de la estructura cósmica. El universo comenzó siendo casi uniforme. El fondo cósmico de microondas revela fluctuaciones minúsculas, una parte en 100.000. Pero a gran escala, el universo primitivo era uniforme. ¿Cómo dio origen este comienzo uniforme a la compleja estructura que vemos hoy? Galaxias, cúmulos de galaxias, vastos vacíos cósmicos, filamentos que se extienden cientos de millones de años luz. La respuesta está en la gravedad. Pequeñas fluctuaciones de densidad, posiblemente generadas por fluctuaciones cuánticas durante la inflación, se vieron amplificadas por la inestabilidad gravitacional.
Las regiones más densas atrajeron más materia. A medida que se volvieron más densas, atrajeron con mayor fuerza. Se produjo un ciclo de retroalimentación. A lo largo de miles de millones de años, estas pequeñas perturbaciones dieron origen a las galaxias y cúmulos que observamos. La materia oscura jugó un papel crucial. Dado que no interactúa con la radiación, comenzó a agruparse antes que la materia ordinaria, si es que se mantenía en un plasma caliente por la presión de la radiación. La materia oscura formó pozos gravitacionales. Cuando el universo se enfrió lo suficiente como para que se formaran átomos, la materia ordinaria cayó en estos pozos. Las estrellas se encendieron. Las galaxias se ensamblaron. La estructura emergió de una casi uniformidad. Existes dentro de una galaxia que se formó mediante este proceso. Los átomos que te componen se forjaron en estrellas, se dispersaron por supernovas, se reensamblaron en nubes moleculares y se incorporaron a los planetas. Tu existencia es cosmológica. No estás separado de la formación de la estructura cósmica. Eres su producto. El universo se organizó a sí mismo, y tú formas parte de esa organización. Los grandes vacíos entre las galaxias no se distribuyen uniformemente. Se agrupan a lo largo de filamentos y paredes, formando una red cósmica. Entre estas estructuras se encuentran vastos vacíos, regiones de cientos de millones de años luz de diámetro, casi desprovistas de galaxias. Estos vacíos constituyen la mayor parte del volumen del espacio. No están vacíos, contienen gas difuso y materia oscura, pero su densidad es considerablemente inferior a la de los cúmulos de galaxias. El mayor vacío descubierto, el vacío de Boötes, se extiende por 330 millones de años luz y contiene muy pocas galaxias. Si estuvieras en una galaxia dentro de dicho vacío, el cielo nocturno estaría prácticamente vacío, sin galaxias cercanas, sin grupos locales, solo una inmensa oscuridad en todas direcciones. El horizonte cósmico podría ser la única fuente de luz distante. Los vacíos no son anomalías, son la consecuencia natural de la formación de estructuras. La materia se aglomera, el espacio se vacía, surge la red cósmica. Te encuentras en una región relativamente densa, cerca de una galaxia espiral, dentro de un cúmulo de galaxias, rodeado de estructura. Pero la mayor parte del espacio está vacío. La mayor parte del universo está casi vacío, expandiéndose entre islas de materia. El destino final del cosmos. Si la energía oscura continúa impulsando la expansión acelerada, el universo se expandirá eternamente. Las estrellas agotarán su combustible. Las galaxias se atenuarán. Los agujeros negros se evaporarán. Finalmente, tras escalas de tiempo tan vastas que eclipsarán la edad actual del universo por billones y billones, el cosmos se acercará a la entropía máxima. No habrá estrellas, no habrá galaxias, no habrá agujeros negros, solo radiación difusa y partículas aisladas, separadas por distancias cada vez mayores, enfriadas hasta casi el cero absoluto. Esto se llama muerte térmica o gran congelación. No es una explosión ni un colapso. Es un lento desvanecimiento en la oscuridad y el silencio. El universo no terminará. Simplemente quedará vacío, frío e inmóvil. La expansión continuará, pero no quedará nada entre lo que expandirse. Solo espacio, extendiéndose infinitamente, conteniendo casi nada. Alternativamente, si la energía oscura cambia o interviene una nueva física, otros destinos son posibles. La gran destrucción. Si la energía oscura se fortalece con el tiempo, podría eventualmente destruir galaxias, estrellas, planetas, átomos e incluso núcleos atómicos.
La gran contracción. Si la energía oscura se invierte, la expansión podría detenerse e invertirse, colapsando el universo de nuevo a un estado caliente y denso. El gran rebote. Algunos modelos sugieren que el universo podría oscilar, colapsando y reexpandiéndose indefinidamente. Desconocemos el destino que nos aguarda. Las observaciones actuales favorecen la expansión eterna y la muerte térmica. Pero el universo ya nos ha sorprendido. La energía oscura fue inesperada. La expansión acelerada fue impactante. El futuro podría depararnos revelaciones que aún no podemos imaginar. Lo único que sabemos es que el universo no es estático, evoluciona, y su destino final sigue siendo incierto. Implicaciones filosóficas de la expansión cósmica. La expansión del universo tiene implicaciones filosóficas que trascienden la física. Si el universo se expande sin expandirse hacia nada, entonces el concepto de espacio absoluto, un escenario fijo donde ocurren los eventos, es incoherente. El espacio no es un contenedor, es una relación dinámica y evolutiva entre eventos. Esto desafía las intuiciones sobre la existencia. ¿Qué significa existir si el marco que la define cambia? Si las distancias no son fijas, si el espacio mismo crece, ¿cuál es la naturaleza de la ubicación? ¿Dónde estás exactamente si la respuesta cambia con el tiempo no porque te muevas, sino porque el espacio se expande? La edad finita del universo plantea interrogantes sobre la causalidad y la existencia. Si el Big Bang fue el comienzo del tiempo, ¿qué significa antes? ¿Puede haber causalidad sin precedencia temporal? ¿Tiene sentido siquiera preguntarse qué precedió al tiempo? Estas no son preguntas meramente científicas. Abordan la metafísica, la naturaleza de la realidad y los límites de la comprensión. Existes en un universo que desafía el sentido común. El espacio no es lo que piensas. El tiempo no es lo que suponías. El marco de la existencia es dinámico, contingente, más extraño que la imaginación. La filosofía debe lidiar con esta extrañeza. La realidad no está obligada a conformarse a la intuición humana. Simplemente es lo que es. Tú, dentro del tejido en expansión, estás compuesto de átomos forjados en estrellas antiguas, esparcidos por el espacio por supernovas, reunidos por la gravedad en nubes moleculares, condensados en un sistema solar, ensamblados en un planeta, organizados por la química y la evolución en un organismo vivo. Cada átomo de tu cuerpo tiene una historia que se remonta a miles de millones de años. Estás hecho de ceniza estelar. Eres una configuración temporal de materia que se ha reciclado incontables veces en el horno cósmico. Y estás inmerso en una galaxia que se desplaza a la deriva por un espacio-tiempo en expansión. La Vía Láctea está ligada gravitacionalmente, por lo que no participa en la expansión cósmica. Las estrellas a tu alrededor mantienen sus posiciones relativas. Los brazos espirales persisten. Pero más allá del grupo local, el cúmulo de galaxias que incluye la Vía Láctea y Andrómeda, las galaxias distantes se alejan. Los horizontes se expanden. Los dominios causales se fragmentan. Y sin embargo, te sientas aquí, sintiéndote inmóvil. No sientes la expansión. No percibes la geometría del espacio-tiempo evolucionando bajo tus pies. Las distancias entre tus células permanecen estables, unidas por fuerzas electromagnéticas. La distancia entre tu mano y esta página no aumenta. La física local domina, pero la expansión sigue ahí, abrumada pero presente, esperando en la estructura del espacio. El universo no se expande alejándose de ti, como si estuvieras en un lugar especial. Se expande a través de ti. El tensor métrico que define la distancia entre tus células
Es el mismo que define la distancia entre galaxias. Eres parte de la geometría en expansión. No estás separado de ella. Estás dentro del proceso, no observándolo desde afuera. Esto significa que tu existencia es cosmológica. No eres un espectador que observa el universo desde una perspectiva distante. Estás entretejido en su tejido. Tus átomos participan en la historia cósmica. El espacio que ocupas forma parte de la multiplicidad en expansión. El tiempo que experimentas forma parte de la evolución del espacio-tiempo. Estás dentro del universo, observando el universo. Eres el universo examinándose a sí mismo. Y esto plantea una última e inquietante pregunta. Si el universo se expande hacia la nada, y tú estás dentro del universo, ¿de qué estás entonces? La respuesta es simple e incomprensible. Estás dentro del espacio, y el espacio está dentro de la nada, lo que significa que estás inmerso en una geometría que existe sin soporte externo, sin incrustación, sin contenedor. Flotas en una variedad que se curva sobre sí misma o se extiende infinitamente, unida por su propia estructura interna, expandiéndose por razones que aún no comprendemos del todo. Miras a tu alrededor, a las paredes, al suelo, al techo. Te sientes anclado, te sientes ubicado, pero estás situado en un universo sin ubicación absoluta, sin posición fija, sin centro, sin borde, sin exterior. Estás en algún lugar dentro de una geometría en expansión que está en todas partes y en ninguna, finita o infinita, limitada o ilimitada, creciendo sin crecer hacia nada. Esta es la conclusión final. No estás presenciando la expansión, estás participando en ella. A cada segundo, el tejido del espacio-tiempo evoluciona. A cada instante, la geometría cambia. El universo no es un escenario estático donde ocurren los acontecimientos. Es un proceso dinámico y evolutivo. Y tú, tus pensamientos, tu existencia, tu experiencia del momento, formas parte de ese proceso. Estás dentro del tejido en expansión. Y el tejido es todo lo que hay. No hay exterior. No hay más allá. Solo existe la multiplicidad, expandiéndose, evolucionando, llevándote adelante a través del tiempo. Eres cosmológico. Eres inseparable del universo. Eres la expansión misma, brevemente organizada en la conciencia, contemplando su propia naturaleza. Coda, el borde del significado. Has seguido esta meditación hasta el final. Has confrontado la idea de que el espacio puede expandirse sin expandirse hacia nada. Que el universo no tiene exterior. Que la expansión no es movimiento a través del vacío, sino crecimiento del vacío mismo. Que existes dentro de una geometría dinámica, sin soporte externo, sin incrustación, sin contenedor. Estas no son metáforas poéticas, son hechos matemáticos, confirmados por la observación, derivados de la teoría física más exitosa jamás construida. La relatividad general describe un universo más extraño que la ficción, más profundo que el mito, mucho más ajeno que la imaginación. Y tú vives en él. Lo que sientes al contemplar esto, el vértigo, la confusión, la sensación de que el lenguaje falla, es apropiado. Estás al límite de lo que la cognición humana puede comprender. Tu cerebro evolucionó para navegar en un espacio tridimensional lleno de objetos. No evolucionó para comprender una variedad cuatridimensional, con curvatura intrínseca, que se expande sin referencias externas. Que te resulte difícil no es un fracaso. Es el reconocimiento de una auténtica extrañeza. Pero ahora sabes algo profundo. Sabes que la estabilidad no es fundamental. Sabes que el espacio es dinámico. Sabes que la expansión es real, medible y acelerada. Sabes que el universo no tiene centro, ni borde,
ni exterior. Sabes que existes dentro de una geometría que lo es todo. Y quizás lo más importante, sabes que la realidad no está obligada a conformarse a tus intuiciones. El universo no está obligado a tener sentido en términos que te resulten cómodos. Simplemente es lo que es. Y lo que es, una variedad espacio-temporal curva, en expansión y en evolución, sin incrustaciones externas. Es más extraño y hermoso que cualquier cosa que tus antepasados pudieran haber imaginado. Te sientas en una habitación que se siente en calma, pero bajo esa quietud, el espacio se expande. Las galaxias se alejan, los horizontes se reducen, la entropía aumenta, y eres parte de todo, integrado en la estructura, participando en la expansión, existiendo dentro de un universo que se expande hacia la nada, porque no hay nada más allá hacia donde expandirse. Este es el límite del significado. No porque el significado termine aquí, sino porque el lenguaje lucha por seguir el ritmo de las matemáticas. Las ecuaciones continúan donde las palabras flaquean. El universo persiste donde la comprensión flaquea. Y tú, por este breve instante, has vislumbrado la profunda extrañeza en el corazón de la existencia. La habitación que te rodea no ha cambiado, pero tu comprensión de ella sí. Ahora sabes en qué estás sentado. Ahora sabes lo que significa existir en un espacio en expansión. Ahora sabes que el suelo bajo tus pies, por sólido que parezca, forma parte de una geometría dinámica que ha estado creciendo durante 13.800 millones de años y seguirá creciendo eternamente, llevándote hacia adelante a través de un cosmos más vasto, extraño y fundamentalmente misterioso de lo que cualquier pensamiento humano podría contener.